Hola facultad, aquí estamos otro día más con otra entrevista más con un gran doctor que nos permite hacer una entrevista, esta vez desde una perspectiva muy diferente, ya que esta vez lo abordaremos el tema que ustedes saben que es el tiempo, pero esta vez desde algo más de neurociencias. Entonces, pues me gustaría presentarles al doctor Francisco. Pues doctor, un gusto, gracias por su participación. Gracias a ustedes. Bueno, miren, mi nombre es Francisco Fernández de Miguel, soy investigador en el Instituto de Fisiología Celular en la División de Neurociencias. Ya tengo 32 años aquí en el instituto y me han pedido que hable un poco de mi trayectoria. Y bueno, lo primero que tengo que empezar por decir es que mi trayectoria tiene más de azar que de talento. Yo llegué a la biología sin saber muy bien lo que era. Quería ser veterinario y de último minuto decidí cambiar porque tuve un muy buen curso de biología celular con la maestra de la preparatoria y me cambió la vida empezar a ver el DNA y la replicación de las células, cómo se forma una proteína. Me pareció que eso me gustaba más en realidad que la veterinaria, el que yo buscaba pues como una manera de acercarme a los animales y a la naturaleza, pero sin saber realmente lo que había de biología. Cuando llegué a la carrera de biología, siendo realmente mal estudiante, pues me encontré con que había física, matemáticas, química, geología, y yo no sabía qué diablo estaba haciendo ahí. Entonces, afortunadamente, ahí en la Enepistacala, ahora facultad, después de tantos años, iniciaron un nuevo programa de estudios para la carrera que era totalmente experimental. Y entonces en ese momento decidí cambiarme y fue una suerte enorme porque hubo maestros fantásticos que recuerdo con mucha admiración y con mucho aprecio. Afortunadamente tengo varios de ellos entre mis amigos actualmente y nos dieron una versión de la biología que era muy integrada y muy experimental. Y además ese plan de estudios permitía que fuéramos a hacer experimentos a otras instituciones como parte de nuestro servicio social, nuestra tesis, en la segunda etapa del proyecto, que era a partir del sexto semestre, sexto, séptimo y octavo. Entonces, además de esto, en primer semestre oí que había un curso de neurociencias, de lo cual tampoco tenía la menor idea qué era y lo daba uno de los profesores que además era muy agradable, un hombre muy culto, muy buen pianista, Héctor Rasgado, y entonces fui a meterme, era para profesores, y empezó a explicar cómo se produce un impulso nervioso, cómo la célula cambia la permeabilidad y entra sodio y sale potasio, y empezó a hablar de cómo se comunican las neuronas y cómo se libera el transmisor, los experimentos de Bernard Katz y de Ricardo Miledi, la interacción entre la glía y las neuronas. La glía son células que acompañan al sistema nervioso y que están en una proporción 10:1 en relación con las neuronas y nadie sabía casi nada de ellas. Empezó a hablar de los experimentos de Kufler y Nichols y pues en ese momento todos esos nombres se convirtieron para mí como Batman y Robin o como los héroes de Marvel y decidí que quería meterme a las neurociencias. Y entonces ya en cuarto semestre empecé a ir a un laboratorio de neurociencias al CIMBESTAB gracias a que Héctor Rasgado me invitó a su examen de maestría, me enamoré del CINVESTAB desde que entré y dije, pues yo quiero estudiar aquí. Me fui para allá, empecé a hacer mi tesis de licenciatura, cuando acabé los cursos me metí a la maestría y me seguí al doctorado y cuando terminé el doctorado todavía no me recibí de la licenciatura y todavía no me recibo de la licenciatura, espero hacerlo algún día, pero fue muy afortunado también haber estado en el CINVESTAB porque tuve la oportunidad de conocer un ambiente internacional en México, un ambiente de muy alto nivel, donde estaban formando los fisiólogos celulares del país, con una influencia muy grande de muchos científicos formidables, como Arturo Rosenbluth, Pablo Godomín, muchos otros que estaban ahí, que habían estado ahí y que traían gente continuamente de fuera a los laboratorios y a dar cursos. Entonces conocimos a mucha gente muy famosa en ese entonces y bueno, siguen siendo famosos
Y entre ellos conocí a John Nichols, justo el que había visto en el libro aquel, que además había escrito el libro junto con Steve Cooker, que era el primer libro de neurociencias y los trabajos de Glía, y tuve la oportunidad de ir a un curso que dio en Ensenada, y a partir de ese momento dije, yo quiero trabajar con él. Y entonces estaba ya en el doctorado y tarde o temprano me invitó a ir a su laboratorio a Suiza, a Basilea. Estuve 3 años trabajando allá y pues de nuevo me volvió a cambiar la vida porque era uno de los pilares de las neurociencias. Su laboratorio era un desfile continuo de personalidades y conocí una forma de hacer ciencia en la que él mismo hacía los experimentos. No firmó nunca trabajos donde no lo había hecho. Y entonces fue muy enriquecedor conocer a toda esta gente, todos aquellos que yo había visto en los libros y que conocía así como superhéroes, de repente se convirtieron en seres humanos que iban al laboratorio y que estaban ahí. Ahí estuvo Bernard Katz, ahí estuvo Ricardo Milleri, ahí estuvo todos ellos. Me enteré que Ricardo Milleri era mexicano y después ya éramos amigos. Entonces fue muy enriquecedor. Y estando allá, después de haber salido del país en crisis, donde no se había contratado un científico en más de 11 años y yo no tenía posibilidades de regresar. De repente se inició el periodo de Carlos Salinas de Gortari después de unas crisis horribles y negociaron con el Fondo Monetario Internacional presupuestos para hacer investigación, se renovó el CONACYT y de repente yo tenía una invitación para venir aquí al instituto a trabajar y yo no sabía si valdría la pena venir. Yo conocía el instituto, pero más bien era gente de bioquímica, yo hacía fisiología celular, pero entonces me dijeron, no, es que queremos que vengan fisiólogos que se formaron en el CINVESTAB y que después hicieron postdoctorados con gente conocida, como John Nichols. Entonces aquí hay un laboratorio y hay una plaza y podemos conseguir dinero y puedes echarte a andar. Y entonces yo había pensado irme a otro postdoctorado y dije, no, pues es un buen momento para regresar a México. Nunca pensé quedarme fuera por cuestiones ideológicas. En aquel entonces se veía que este era un país que prometía mucho a pesar de la crisis. Y en ese momento se cumplía la promesa. Y otra cosa que me di cuenta es que era 1991 en aquel entonces, y en el 94 había elecciones nuevas y seguramente iba a haber otra crisis. Entonces era ahora o quién sabe cuándo. Entonces regresé, monté el laboratorio. Quería en aquel entonces estudiar cómo las células deciden a dónde mandar receptores a transmisores, porque unos aparecen en las proyecciones lejanas, otros aparecen en el soma. Aprendí a hacer cosas de biología molecular, no me salieron los experimentos al principio. Y claro, pues eran los albores de la biología molecular todavía y no teníamos las herramientas que hay ahora, no había moléculas que se necesitan para poder transfectar a las células, meterles un gen y ver a dónde va a dar. No lo expresaban porque estaba yo trabajando con células de las que no sabíamos suficiente y que ahora se puede hacer, pero en aquel entonces tuve que cambiar de área porque ya me iban a correr, ¿no? No he hecho nada, bueno, he hecho mucho, pero no me ha salido nada, ¿no? Y entonces empezaron a salir los experimentos, cambié de área y, y empezaron a salir cosas muy inesperadas que a la larga resultaron ser muy interesantes. Y entonces eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 años. Encontramos que las neuronas son capaces de liberar transmisores del cuerpo celular. Antes pensábamos, gracias al trabajo de Bernard Katz, que el impulso llega a la terminal y ahí se libera el transmisor en medio milisegundo, pero empezamos a encontrar que cuando aumenta la actividad eléctrica, el transmisor se libera de todas partes y ese transmisor ahora sabemos que va a dar a sitios distantes y sirve para modular las conductas, cambia la forma en la que responden los circuitos, cambia la intensidad. Entonces el animal que estaba muy tranquilo por ahí echado empieza a caminar de repente o nosotros cambiamos nuestro estado de ánimo por periodos largos. Entonces está dando una temporalidad distinta al sistema nervioso, mientras que los circuitos rápidos que conocemos y que sabemos que el impulso llega rápidamente a la terminal, libera el transmisor, va a dar otra célula,
sirven para que podamos jugar ping pong o tenis muy rápido. La liberación fuera de las conexiones, la liberación del cuerpo celular, lo que hace es cambiar la intensidad con la que responden los circuitos. Y entonces por eso al jugador de ping pong, si lo deja la novia la tarde anterior a la final del torneo, llega deprimido, no pone atención, está angustiado, y eso le dura y le dura y le dura, pierde el torneo y pierde muchas otras cosas, ¿no? Porque los circuitos, a pesar de que están intactos, están respondiendo de una manera completamente distinta. Y eso es lo que hemos estado estudiando, ese es el mecanismo que hemos logrado dilucidar parte a parte, qué es lo que induce la liberación, qué pasa dentro de la célula, cuáles son todos los pasos, que ha sido sorprendente, inesperado completamente. Por eso les digo, yo he tenido más suerte que talento. Y ahora estamos analizando qué pasa fuera de la célula con ese transmisor y cómo es que produce cambios en la conducta. Y eso pues me ha llevado por otros rumbos. Por un lado, hemos empezado a hacer técnicas ópticas para ver al transmisor. Camila Marín, que ustedes conocen y que está aquí en el laboratorio, está justamente diseñando un método estadístico para verla y poderla cuantificar. Hicimos un microscopio multifotónico con láseres y me ha gustado mucho la docencia. Hice hace años un sistema para introducir a chicos del bachillerato al pensamiento científico como herramienta cotidiana para la vida, para la toma de decisiones. Funcionó por muchos años, luego me harté de hacer administración y lo dejé un rato y ahora está de vuelta en la UNAM. Y bueno, pues he tenido la posibilidad de salir, de hacer sabáticos, estancias fuera con amigos que aprecio mucho, que respeto mucho científicamente y que nos han abierto otras perspectivas también. Entonces, pues eso es, digamos, la esencia de lo que hacemos. Y en los últimos años también, gracias a la doctora María Teresa Uriarte, de, este, del Instituto de Investigaciones Estéticas, iniciamos un trabajo de percepción de arte visual, trabajando con ella a partir de una plática de pasillo acerca de los murales prehispánicos. Me invitó a participar en un museo haciendo algo en neurociencias, y ese algo se convirtió en un proyecto en el que los asistentes al museo iban y mientras veían piezas prehispánicas que tienen situaciones contradictorias como violencia y belleza, registrábamos su cerebro y lo hemos seguido haciendo y hemos ido desarrollando matemáticas para entender las ondas cerebrales, trabajamos con artistas, trabajamos con psicólogos, trabajamos con muchas disciplinas. Aquí en el laboratorio creo que el único biólogo soy yo y los demás son de otras áreas. Está dominado por físicos y por ingenieros, hay matemáticos, hay historiadores, bueno, Nishu es bióloga, hay psicólogos, hay artistas plásticos, hay antropólogos, entonces el que más aprende y se divierte soy yo. Y, y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años ya. Qué increíble trayectoria y qué interesante sobre todo esos temas que trata. Este, nunca, bueno, o sea, pues eso que contaba de la novia, pues, sí, es una, nunca se me había ocurrido verlo así, me parece un tema muy interesante que son los que usted trabaja. Pero entonces, bueno, acercándonos un poco más a nuestro tema, que es el tiempo, pues para empezar y para irnos acercando, pero desde su área de trabajo, ¿hay alguna relación entre la neurociencia y el tiempo? Hay muchas relaciones entre las neurociencias y el tiempo. Hay una que ha estado muy a la vista y es nuestro cuerpo tiene relojes biológicos. Nos aprendemos a sincronizar a los ciclos día y noche y eso cambia prácticamente toda la función de las células. Todas están acopladas a relojes. Y algunos relojes son anuales, lo que se llama circaanual, que son los estacionales. Otros son los circadianos, que están cercanos a las 24 horas. Y ahí está el de sueño, por ejemplo. Están ciclos de estrés. Hay horas en las que tenemos más cortisol porque estamos más estresados. Tenemos horarios de comida. Y hay ciclos que son muy cortos. Las neuronas, por ejemplo, pueden producir ciclos de actividad, callarse y
callarse, callarse. Y todo esto está regulado por propiedades de las propias células, por propiedades intrínsecas. Les comentaba hace un momento que nosotros podemos manejar el tiempo con nuestros circuitos y ese tiempo, ¿de qué depende? ¿De qué depende el tiempo en el que nosotros percibimos algo? Depende de la velocidad a la que nuestras neuronas pueden responder. Y si lo traducimos esto a aspectos biofísicos, es resistencias y capacitancias, que es la estructura eléctrica de las células, que es lo que determina las velocidades de conducción, cuánto tiempo tarda un estímulo visual en llegar a ser consciente y después yo tengo que tomar una decisión acerca de cómo muevo todos los músculos para pegar a la pelota de ping pong. Esto lo puedo hacer en 2 veces por segundo, o sea, cada medio segundo yo tengo la capacidad de calcular la velocidad, la trayectoria, aceleración, desaceleración, giro de la pelota de ping pong, mover todo mi cuerpo y pegarle para mandarla del otro lado de la cancha. Entonces eso es muy rápido, pero de nuevo, nuestro tiempo, nuestra percepción del tiempo está decidida por las propiedades eléctricas de nuestro sistema, que es biofísica pura. Pero cuando pasan cosas como una sobreexcitación por un susto, por que detectamos algo que nos gusta mucho y viene toda esta liberación de transmisores masiva que ocurre del cuerpo celular, lo que les decía hace un rato, como si las neuronas sudaran, entonces bañamos a todo un circuito y el circuito cambia. Y ahí entramos en una temporalidad muy distinta, porque el estímulo que desencadena todo esto dura medio segundo. La señal dentro de la célula, que es una onda de calcio, dura 3 segundos. Después las vesículas que llevan transmisor hacia la célula, hacia la membrana para liberarlo, lo transportan, lo empiezan a transportar a 40 nanómetros por segundo y la liberación dura 3 o 5 minutos y la conducta se activa y dura horas. Entonces cada etapa está expandiendo el tiempo en un orden de magnitud y eso cambia nuestra percepción, eso cambia la manera en la que percibimos al mundo. Ustedes pueden imaginarse, si nosotros vamos a un museo y vemos una pintura, nos puede gustar mucho, pero ¿qué pasa si la novia nos dijo adiós la noche anterior? Entonces nos odiamos a Picasso ese día, ¿no? Pero ¿qué pasa si estudiamos a Picasso y nos damos cuenta de que realmente tiene un mensaje que nos llama la atención? Entonces lo adoramos. Y todo esto dura mucho. Y cuando algo nos gusta, el tiempo se nos hace muy corto. Cuando algo nos aburre, el tiempo se nos expande de una manera tremenda. Y todo eso es perceptivo, todo eso lo estamos manejando nosotros internamente. Y lo estamos haciendo con las capacidades de nuestras neuronas de manejar información. Bueno, estos cambios en la manera en la que percibimos el tiempo, pues como usted dice, son pues interiores, pero al fin y al cabo inconscientes, ¿no? Entonces, ¿habría alguna forma de de cambiar estas percepciones del tiempo más de manera, una forma más consciente, más con la intención de hacerlo? Mira, no te puedo dar una respuesta absoluta, pero es algo en lo que he pensado mucho y lo he pensado desde otra perspectiva. Yo jugaba mucho básquetbol cuando era joven, hace ya mucho tiempo. Y había algo que era muy curioso. Y también practiqué muchas artes marciales. Y son dos actividades muy rápidas. Las dos requieren cosas muy rápidas. ¿Y qué es lo que hace la experiencia en todo esto? Es como si la experiencia nos permitiera que el tiempo dentro de una jugada de básquetbol se expandiera mucho. En, cuando empezamos estamos nerviosos y queremos hacer todo bien y queremos hacer todo rápido, pero conforme pasa el tiempo podemos hacer cosas sorprendentes en periodos muy pequeños y podemos saber dónde está cada quien y podemos darnos cuenta de muchas cosas que antes no podíamos hacer. Y yo creo que la experiencia nos ayuda a manejar las variables de una manera mucho más rápida. Y eso da la impresión de que el tiempo se expandiera. Pero como te digo, yo no tengo una explicación biológica para esto, es algo que yo he vivido internamente y me llamaba mucho la atención
que daba la impresión de que cuando tenía la pelota en las manos podía hacer muchas más cosas sin preocuparme tanto. O en las artes marciales podía predecir muchas más cosas del movimiento de los otros y responder más fácilmente conforme más experiencia tenía. Y lo mismo debe pasar con un jugador de ping pong. ¿Usted considera que entonces cuando se le pone atención al momento, vamos a llamarle presente, el tiempo entonces sucede un poco más rápido dentro de nuestro cerebro? Yo lo que creo es que cuando nosotros nos vamos entrenando a hacer tareas y nos vamos volviendo más hábiles, nuestro manejo del tiempo es más eficiente y parece que el tiempo durará más, a pesar de que las unidades de tiempo físicas no han cambiado, como si pudiéramos hacer mucho más en poco tiempo, nos volvemos más eficientes. Justamente, si estás feliz, parece ser que el tiempo pasa más rápido. Entonces, ¿qué mecanismos neuronales eh, implica esas emociones? Bueno, una de estas es que sí tenemos un reloj interno. Sí hay un reloj interno que nos está diciendo, más allá de que estemos viendo el sol, nos está diciendo que está pasando el tiempo. Aquí hay algo que de nuevo es curioso. Si me pongo a hacer un experimento en el microscopio y estoy viendo en la pantalla qué está pasando con la célula, sé que voy a estimularla y que la vamos a registrar durante 2 minutos. Cuando estoy en la quinta estimulación, otros 2 minutos, parece como si fuera a pasar una hora más y casi vemos cada punto y todo esto. Entonces, llega un momento que eso se vuelve largo, nos aburre, pero hay cosas que se dicen, pero qué rápido se nos fue, ¿no? Y sin embargo, hay algo que es muy curioso. Podemos darnos cuenta de la hora, por lo general. Podemos saber la hora que es, podemos saber cuánto tiempo ha pasado. Se nos hace corto, se nos hace largo, pero por lo general tenemos una cierta conciencia y es porque nuestro reloj interno nos lo está diciendo. Claro, muchas veces decimos, ay, no me di cuenta de que se fue el tiempo y todo esto, sí, estamos muy metidos en otra cosa. Pero en general tenemos una buena percepción del tiempo, a pesar de no estar viendo el reloj. Y eso es algo muy sorprendente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces no necesito poner un despertador y sé que tengo que despertar, lo pongo de todas maneras porque puedo cometer una metidota de pata, pero pongo el despertador a las 7 y al 5 para las 7 despierto. ¿Cómo lo hacemos? Porque necesariamente estamos haciendo uso de nuestra relojería interior. ¿Ahí la memoria tendría algún tipo de rol dentro de nuestra percepción del tiempo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, sí hay una memoria de que me tengo que despertar. O sea, sí tengo claro que me tengo que despertar y eso es parte de un proceso de memoria. Pero yo no podría decir si el reloj está basado en una memoria o de alguna manera estamos llevando una lectura interna de cómo está transcurriendo el tiempo. No lo sé. Y entre las especies que existen en el planeta, me imagino que también debe de haber algún tipo de percepción del tiempo, alguna que usted en particular nos quiera mencionar, o cómo los he trabajado en neurociencias. Sí, pero te voy a volver a dar un ejemplo que es de la vida cotidiana. Yo tenía una perra pastor alemán que cuando daban las 2 de la tarde y yo salía de la escuela, la perra empezaba a brincar para que la dejaran salir y me fuera a encontrar. ¿Cómo sabía que eran las 2 de la tarde? Y esto también funcionaría para organismos mucho más pequeños. Una sola célula, por ejemplo, también tiene Sí, relojes internos. sí, también los tienen. Y aquí hay una cosa que sí hay que decir, o sea, yo no sé cómo podemos calcular ciertas cosas, pero por ejemplo, lo del perro y todo esto, pues sí hay acoplamientos a relojes internos que están funcionando con base en la hora del día, ¿sí? Pero a los animales y las plantas tienen relojes. De hecho, los relojes biológicos se escribieron en plantas en el siglo XIX. O sea, estamos muy acoplados al tiempo, biológicamente acoplados al tiempo, y es la variable que más significado ha tenido en nuestras vidas. Y a lo mejor nosotros que vivimos en los trópicos y que podemos andar corriendo medios desnudos por ahí entre las palmeras, no nos importa tanto como más al norte, donde la nevada sí nos puede traer consecuencias complicadas, ¿no? Pero
sí tenemos mucho cuidado con eso. Además, hemos sido una especie muy débil comparada con muchos otros. Ustedes imagínense que estamos hace 100.000 años en, en el bosque. ¿A cuántos animales podemos nosotros vencer con nuestras propias manos? Realmente a nosotros cualquier animalucho que anda por ahí nos pone unas papizas espantosas. Pues sí, entonces sí tenemos que tener una conciencia y la mayoría de los animales la tienen. O sea, ¿cuándo es más conveniente? ¿Cuándo somos mejor? Nosotros somos más diurnos, vemos bien, somos animales visuales. Hay animales que ven muy bien en la noche y por eso tienen ciertas ventajas, ¿no? Entonces todo eso también está acoplado a los relojes biológicos. Los hábitos conductuales fundamentales, cuando dormimos, cuando despertamos, están muy acoplados a la relojería. Y justamente ese reloj interno que tenemos puede cambiar. Te voy a dar la respuesta biológica que sí sabemos. Nuestros relojes, hace un momento dije, son circadianos, o sea, son cercanos al día, y el circa es un prefijo que se le puso porque no son exactos. Y hay algo que es muy sorprendente. En los animales nocturnos, cuando los ponemos en oscuridad continua, el ritmo se alarga. Y en los animales diurnos, cuando estamos en luz continua, el ritmo se alarga. ¿Sí? Y el ritmo real de nuestro reloj, por ejemplo, de los animales nocturnos, no es de 24 horas, es de 25, 26 horas. A lo mejor estoy diciendo al revés, pero estoy casi seguro que es así. Por eso viene el circa, es parecido, pero no es tanto. O sea, nuestro reloj se acerca a una periodicidad. Y hay algo muy curioso. Hace años, un científico en Oregon, que se apellida Menaker, trabajaba con ritmos circádicos, con ritmos de actividad diurna en gorriones. Y él tenía dos variantes que tenían distintos tiempos en sus relojes intrínsecos. Y él fue capaz de sacar el núcleo supraquiasmático, la glándula pineal de unos y trasplantarla en otros y alterar, y con eso cambiarles el ritmo como si estuviera cambiándoles los genes. O sea, el reloj está programado genéticamente y se pueden intercambiar o se pueden tener cruzas y tener relojes híbridos, ¿sí? De ahí se empezaron a hacer trasplantes de relojes biológicos y ver que el reloj trae su información y la trae determinada genéticamente. Y unos nos hacen diurnos y otros nos hacen nocturnos. Entonces, eso tiene nuestros genes también, o sea, nuestras células tienen, pero los relojes que nos están, por ejemplo, en nosotros uno de los relojes es el núcleo supraquiasmático en el cerebro. Ahí se está controlando. Y si a nosotros nos lo quitan, podemos vivir, pero no tenemos mucha idea del tiempo. Bueno, supongo, sí. Y ahí se está determinando esta periodicidad. Es un reloj endógeno. O sea, no es algo que aprendemos, sino que nos está dirigiendo. Y por eso es que si nos ponen en condiciones de oscuridad continua durante varios días, empezamos a alargar la percepción del tiempo, empezamos a acortarla dependiendo de cuál es la condición y de cuál es lo que le llaman el Zeitgeber, que en alemán quiere decir el generador del tiempo, ¿no? Que es el ritmo intrínseco del reloj, cada cuánto se repite. El tiempo podría ser algo más del cerebro y no algo intrínseco del universo. Yo creo que el tiempo es una variable intrínseca del universo y se puede medir y se puede ver desde distintos puntos de vista y se puede medir físicamente. Y lo que hemos hecho los organismos es adaptarnos a él. Hemos generado mecanismos adaptativos para adaptarnos al tiempo y usarlo como un reportero de lo que tenemos alrededor. ¿Y qué es lo que tenemos alrededor? Pues cambios de temperatura, ciclos de lluvia, estaciones,
depredadores. Entonces, al poder tener una percepción del tiempo, tenemos mejores condiciones para sobrevivir. ¿Y cree que desarrollar más la idea de tiempo, o sea, llegar a formalizar más, por decirlo de alguna forma, el concepto de tiempo, o sea, comprender más el concepto de tiempo ayudaría de alguna forma a también entender cosas del área que usted trabaja? Yo creo que sí, porque es una variable que utilizamos todo el tiempo. O sea, el tiempo lo utilizamos todo el tiempo, literalmente, pero cada vez más estamos rompiendo los límites de resolución en biología para entender fenómenos que son muy rápidos o que son muy lentos. Y tener esa posibilidad es muy útil. Por ejemplo, la luz que viaja tan rápido se produce en escalas tremendamente pequeñas y nosotros la manera que tenemos aquí en el laboratorio para ver un transmisor como la serotonina, que es de la que les he estado hablando, que se libera por todas partes y cambia nuestro estado de ánimo, lo que hacemos es verla emitir luz, la excitamos. Y entonces, si tenemos control del tiempo y tenemos muy buena resolución temporal en el equipo que manejamos, podemos entender mejor los fenómenos, porque podemos hacer mejores experimentos. En este momento nosotros podemos ver emisiones de fotones por los transmisores, por la serotonina, que se producen con probabilidad muy baja, pero podemos hacer mediciones tan rápidas como cada 200 nanosegundos. Y podemos saber cuántas emisiones, cuántos fotones se produjeron. Y de ahí podemos saber cuántas moléculas. Ese es el trabajo que está haciendo Camila. Y claro, se ve una escala muy corta y el láser pulsado está dando láseres, está dando pulsos cada 20 nanosegundos. Entonces las imágenes que hacemos, cada píxel es un microsegundo. Entonces, al poder manejar esas escalas con buena resolución, podemos entender mucho mejor fenómenos que están asociados con la vida, fenómenos que son ya a nivel molecular. Por ejemplo, hay moléculas que reaccionan muy rápido, en fracciones muy pequeñas de microsegundos, y todavía la electrónica no nos permite verlos lo suficientemente rápido. Un canal iónico en la membrana se abre en menos de 20 microsegundos. Lo que pasa en ese intervalo no sabemos qué es, porque no lo hemos podido resolver. Entonces, poco a poco, el cómputo es más rápido, la posibilidad de ver eventos lumínicos, de producir un fotón, de medirlo, nos dan más posibilidades de aplicarlo a todas estas posibilidades. Y afortunadamente los físicos han logrado un conocimiento acerca de la luz que es infalible. Es como la termodinámica, ¿no? O sea, cuando uno aplica correctamente las reglas de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, las leyes de la fotónica, si las cosas no salen es porque el experimentador es malo, pero la teoría es correcta, es predecible, es confirmable, no nos falla. Si no mal recuerdo, doctor, usted también había realizado experimentos con la meditación o del análisis de la meditación. Sí, no realmente. Nosotros hemos ayudado a un museo que está haciendo mi buen amigo Pepe Gordon, José Gordon, junto con el CONACYT, un museo de salud donde han puesto un módulo para enseñar a la gente a relajarse, más que meditación, es para enseñar a la gente a relajarse y ver cómo la relajación ayuda a sincronizar sus cerebros y su corazón y pueden regular la frecuencia cardíaca y pueden sincronizar al cerebro como un reporte de qué tan relajados están. Eso es lo que hemos hecho realmente, y eso es gracias a que mi colega Bruno Méndez ha construido amplificadores para registrar al cerebro, para registrar al corazón, y entonces los hemos aplicado en este museo. De hecho, nuestra participación ha sido entrenar a los chicos, hacer los parámetros experimentales, tener un buen experimento, un buen paradigma y donar el equipo
para que ellos lo puedan usar y que la gente que vaya al museo pueda hacer esta prueba. Y, por ejemplo, desde su entendimiento con los análisis que usted ha obtenido, los resultados de los mismos experimentos, ¿qué relación hay con el tiempo? Cuando las mismas personas están como en estados de relajación un poco más intensas que en otros momentos. Yo no he hecho esos análisis han sido hechos en los Estados Unidos. Nosotros simplemente hemos duplicado esto para que la gente lo vea aquí, lo entienda. Y lo que hemos visto es que poco a poco sí va viendo una percepción distinta del tiempo. Yo mismo lo he hecho y uno deja de pensar demasiado en esto y se relaja de repente y entonces se, se relaja mucho y empieza a pensar, y al rato se empieza a volver aburrido y entonces empiezan a ver las desincronías, pero en principio esta intención que tenemos de relajarnos y de controlar nuestra respiración sí nos ayuda a hacerlo y sí nos da una tranquilidad y una sensación de tranquilidad, de ya no estamos deprisa. Bueno, doctor, y para finalizar, la pregunta final, desde su perspectiva y en palabras concretas, ¿cómo definiría el tiempo? Bueno, el tiempo es una variable física que define, que nos permite definir todo lo que está ocurriendo en el universo. O sea, todo lo que está ocurriendo tiene una escala de tiempo, todo ocurre dentro de lo que podemos medir en el tiempo. Entonces, yo no puedo definir más allá de eso, pero sí sé que es fundamental entenderlo, sí es fundamental adaptarnos a él y poder usarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, y que nos da lugar a entender cosas como la evolución del universo o como una reacción celular o molecular.